capítulo 11, ya se asustaron, ¿verdad? Oh, santo, vámonos para atrás. Capítulo 11, versículo 2 al 6. Hace un momentito algo aquí. Ok. Saludos a los que nos están viendo por Instagram o los que verán luego este video. Espero que pues la palabra del Señor pueda edificar sus vidas y pues hablarle en esta tarde ya. Dice así la porción de hoy. Versículo 2. Al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Gracias por tu palabra y que puedas hablarnos en esta mañana. Te lo pedimos. Amén. Todos yo creo que hemos experimentado momentos difíciles donde nuestra fe es puesta a prueba. Por eso el mensaje de hoy le he puesto como título: Respuestas para una fe en crisis. Respuestas para una fe en crisis. Oh, buena imagen, exacto. ¿Cuántos nos hemos sentido como la imagen alguna vez? Creo que todos nos hemos sentido así en algún momento de nuestra vida. Pues sí, alguna oración que sentimos que Dios no nos responde, alguna enfermedad, alguna dolencia que vemos que no se cura, alguna pérdida, una circunstancia que nos incomoda, que nos perturba. Y sobre todo cuando se trata de algo que no parece encajar con lo que creemos o pensamos de Dios. Ahí es cuando nuestra fe todavía se afecta más. Como creyentes sabemos que hay situaciones difíciles, eso lo sabemos, que no todas las iglesias enseñan hoy que el cristiano va a sufrir. Muchos dicen que no debe sufrir, pero el cristiano va a sufrir. Sin embargo, aunque tenemos ese concepto claro o bastante claro, pues hay momentos donde el conocimiento que tenemos de Dios y las expectativas nos hacen sufrir y nos ponen nuestra fe en duda, hace que pasemos esa crisis. Así que hoy vemos en este pasaje que Juan el Bautista, con todo lo grande que pudo hacer, y que de hecho versículo más adelante el mismo Jesús dice que de los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan. Pues este del que dice Jesús esto, pues está enfrentando una crisis y su fe está siendo puesta a prueba. Por eso quiero tener como primer punto, el primer punto hoy, es una pregunta en medio de la crisis. Una pregunta en medio de la crisis. Cuando pasamos por el capítulo 4 de Mateo, recordemos que menciona Mateo brevemente que Juan ha sido encarcelado. Ahora vemos en el capítulo 11, vemos que este encarcelamiento ha llevado a Juan a hacerse una pregunta respecto a una duda, porque ve que los planes no están saliendo como él esperaba que saliera. De hecho, Juan predicó por año y medio antes de ser encarcelado. Y ya cuando manda a los discípulos de él a preguntarle a Jesús esto, ya llevándose un año encarcelado. Entonces, recuérdense, desde que salió a predicar, voz que claman en el desierto, allá del camino, ya usted sabe, año y medio de ministerio. Luego lo encarcela Herodes Antipas, y luego que lo encarcela, pasa un año que Juan está en la cárcel. Y bueno, las cárceles de aquel entonces, aunque las de hoy no son muy bonitas tampoco, pues en ese entonces no eran mejores. Eran lugares, se imagina pues inclusive la higiene de esa época, el asunto de la luz, el asunto todo pues de todo lo que implica, ¿no?, estar encerrado en un lugar como estos. Entonces esto no es algo muy alentador. Yo creo que si nos trasladamos a la historia y nos ponemos en el lugar de Juan, creo que no es muy alentador pasar por esta situación, y menos él, que había sido escogido como el heraldo, el predicador que anunciaría la venida del Mesías.
De hecho, él mismo consideraba también la importancia que tenía como aquel que había sido profetizado que prepararía el camino para Jesús. Pues sin embargo vemos que la situación difícil en la cárcel hace que hasta un hombre como Juan, pues de repente pase por una crisis de fe. Recuérdense que Juan había dicho que Jesús bautizaría con Espíritu Santo y con fuego, y que ya el hacha estaba lista, ¿se acuerdan? Todo esto que vimos en el capítulo 3 de Mateo. Pero él ve que está preso y no pasa nada. Mira lo que dice el pasaje, dice, y al oír esto Juan en la cárcel de las obras de Cristo. O sea, esto es una cosa que si no le has prestado atención, observa con cuidado. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo. O sea, Juan tiene un año preso, pero ya había predicado sobre el Mesías que venía. Ponte en su lugar. Y has profetizado sobre este Mesías, el Mesías Redentor, el esperado. Te meten preso y dices, tranquilo, esto va a pasar. Porque digo, está bien, yo soy el heraldo del Mesías. Pero pasa un año y sigues preso. Pero ojo, escuchas todavía que el Mesías sigue haciendo obras poderosas. O sea, hay muertos resucitados, hay leprosos sanados, pero yo estoy en la cárcel. Imagínate qué sintió Juan. ¿Ve qué es más difícil, salir de la cárcel o resucitar a un muerto? Sacar a alguien de la cárcel o resucitar a un muerto. ¿Te imaginas? Y en ese momento, este hombre tremendo que Dios usó para la llegada del Mesías, para el anunciamiento del Mesías que venía, pues se enfrenta a una crisis tremenda. O sea, escucha la pregunta, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? O sea, porque yo estoy en la cárcel. Ahora repito, ¿por qué Juan? Y antes de que avancemos, quiero decirte que tampoco vamos a señalar a Juan, porque de hecho nosotros haríamos lo mismo en su lugar. Y más bien, en vez de señalar a Juan, vamos a ver cómo Jesús mismo trata la respuesta, cómo trata la pregunta de Juan. Vamos a ir allá en un momento. Pero antes de eso quiero que veamos algunas cosas que pudieron llevar al desánimo, o mejor dicho, a la duda, a la crisis de fe en Juan. Y vamos a identificarnos con él nosotros en nuestra situación caída. No juzgando, sino examinándonos a nosotros cuando hemos compartido este sentimiento con Juan. Veamos lo que pasa. Dice que Juan está en la cárcel y le manda a preguntar esto a Jesús, y podemos suponer que la Biblia no dice, pero dos cosas vamos a suponer que ha llevado a Juan a esta crisis. Y uno es el desánimo debido al mal que prevalece. El desánimo, no se desanime si usted no lee las letras. El desánimo debido al mal que prevalece. Mira, hermano, Juan, mientras está preso, está viendo las obras del Mesías, está viendo sanidades, prodigios, milagros. Pero ¿sabes qué también está viendo Juan? Que Herodes sigue gobernando, y que Herodes sigue intacto, y que el mal sigue creciendo. Ya mi esposa se está riendo, ya sabe por dónde vengo. Sigue gobernando el mal. El mundo no estaba cambiando para mejor. Pero él, que había sido escogido por una tremenda misión, está preso, sufriendo. Ahora, ¿te identificas con Juan? ¿Alguna vez estás desanimado porque el mal prevalece? Inclusive ves que el mal como que crece cada vez más. Y que lejos está el bien de lo que tú esperas. Pues yo te digo algo, eso fue lo que provocó también esa crisis en Juan. Eso fue una cosa que hizo que Juan se pusiera así. Cuando nosotros vemos una injusticia, cuando vemos la corrupción. Ojo, no somos llamados a ser insensibles a esto, aclaro esto.
El problema está cuando esa insensibilidad pasa la barrera que debe pasar y nos hace dudar de nuestra fe. Algunos tal vez hayan dicho frases como, oye, pero esto está cada vez peor, ¿será que Dios existe? Ya no es si esperamos a otro, o tal vez diga, ¿será que entonces el cristianismo es verdadero? Tal vez tú digas, ¿será que esto es verdadero? Porque yo veo que el mal prevalece, y cuando el mal prevalece hasta en la iglesia, tú todavía dices, oye, pero entonces esto es falso. Pues no es nada nuevo, como dijo Pablo, ninguna tentación ha sobrevenido sobre ustedes que no haya sido común a todos los hombres. Si yo te digo algo, la crisis en tu fe no es tuya, no fue una cosa que contigo se inventó, o que por primera vez apareció una crisis en la historia, en la vida de Eric. Wow, mira que conociendo a Eric nos damos cuenta que hay una crisis que uno puede pasar en la fe. No, realmente Juan está mostrando que eso se vivió ya hace 2000 años. Incluso los siervos más fieles, hermanos, pueden desanimarse. Y aquí es donde yo quiero que no te sientas juzgado, sino más bien alentado, así como Juan va a ser alentado por las palabras de Jesús. Los siervos, aún los más fieles, pueden desanimarse cuando el mal prevalece. Cuando el mal parece crecer, cada vez ser más imparable. Ahora, ¿qué te digo? El relato de Juan nos anima, hermanos, a perseverar cuando enfrentamos nuestras propias crisis de fe. Entonces, repito, no está mal sentirlo. Está mal cuando ese sentimiento pasa la barrera y pone en crisis tu fe. Y tú quedas dudando entonces de tu fe. Hoy tal vez muchos puedan preguntarse por qué Dios permite el sufrimiento. Pero ¿qué somos nosotros comparados con la sabiduría de Dios? ¿Qué tanto vemos el panorama como lo ve Dios? ¿Por qué permite la injusticia? Recordemos que en Romanos dice que hasta aún el impío fue creado para el día del juicio. O sea, todo, hermano, tiene un propósito en los planes de Dios. Nada es al azar. Un pensador famoso dijo por ahí, no me acuerdo quién, pero dijo, Dios no juega los dados. O sea, Dios no anda jugando al azar. En el estudio de Efesios lo están viendo ustedes. Y me gustó unas palabras que leí por allí en cuanto a lo que describía el pasaje sobre Dios y decía que era soberano. Interesante porque ahí no aparece soberano, pero está implícito. Pero también dice allí que Dios tenía un propósito eterno. Tenía un propósito eterno. Yo les puse como una pregunta, ¿eso fue improvisado? Y ustedes respondieron, no, claro que no. Entonces, cuando nosotros experimentamos nuestras crisis, en cualquier momento, porque vamos a experimentarlas, todos aquí lo vamos a experimentar, no hay nadie que va a decir, bueno, yo nunca experimentaré una crisis o nunca he experimentado una crisis de fe. Pero el asunto con tu crisis de fe es que tienes que hacer lo mismo que hizo Juan, hermano. ¿Qué hizo Juan cuando tuvo una crisis de fe? ¿A quién acudió? A Jesús. Ahora aquí tú te puedes preguntar, ¿a quién tú acudes en tu crisis de fe? ¿A tirarte a tu cama ahí, a llorar? ¿Ensimismarte ahí, a sentirte víctima de la sociedad, víctima de la injusticia, víctima de la maldad, víctima del diablo, víctima de los demonios, de las potestades del aire? Somos rápidos muchas veces para decir, mira, ese Juan dudó también. Pero ¿por qué no dice, mira, Juan dudó, pero fue a Jesús? Y no, estaba en la cárcel, él no podía ir y mandó a que le preguntaran a Jesús. Entonces ya te das cuenta que la historia de Juan no es tan mala como a veces la ves por una lectura rápida. De hecho, en los versículos que sigue, el Señor empieza a hablar elogios sobre Juan. Y esto no está colocado aquí a lo loco, es para que Mateo quiere dejarnos claro que esto no es una cosa que nosotros debemos verla para juzgar a Juan, sino más bien para entender que todos vamos a experimentar esta crisis y que Juan, del que todavía después habla muy bien, pues no deja de ser un hombre imperfecto, como tú y como yo. Y aquí puse una frase de James Barclay que dice, todos los creyentes, aún los más fieles, tienen dudas en algún momento. Escuchen, todos los creyentes, aún los más fieles, tienen dudas en algún momento. Aprendemos de Juan que la manera más sabia de resolver las dudas es
llevarlas a Jesús. ¿Tienes una crisis de fe? Ora. ¿Sientes que la injusticia crece y tú no entiendes por qué? ¿Cuál es el remedio? Ora. ¿Sientes que han sido injustos contigo? Ora. ¿Ves el mal en tus vecinos y te frustras? Ora. ¿Ves que el mundo cada vez está peor y no ves la luz? Ora. ¿Entendemos esto? Qué cosa más tremenda. Cuando yo estudié este pasaje y me topo con esto, yo dije, wow, tal vez no vemos eso allí. Digo, tal vez no sea un wow como que te van a dar $1000, no, pero es un wow de saber que muchas veces somos rápidos en juzgar, pero no tomamos el ejemplo de Juan en lo que debemos, que es llevar las preguntas a Jesús cuando tenemos nuestras dudas, cuando experimentamos crisis. Pero otra cosa, hermano, que cometemos un error y por eso también sufrimos crisis de fe igual que Juan. ¿Sabes cuál es? Que es lo que tengo como mi segunda, vamos a llamarle mi segunda teoría sobre el estado crítico de Juan. Y la segunda teoría que tengo es, ¿qué dice allí? Expectativas correctas, pero incompletas. Expectativas correctas, pero incompletas. Hermanos, una cosa con la que nosotros luchamos en nuestro diario vivir es con las expectativas. De hecho, ¿sabes qué es lo que más nos hace sufrir a nosotros? Las expectativas. Nota cuando dices que yo no pensé que él me hiciera así. ¿Qué fue? Expectativas. Yo jamás creí que él haría esto. ¿Qué fue? Expectativa. Yo pensé que era diferente. Expectativa. Ahora, con Dios hacemos lo mismo. ¿Tú has escuchado cuando la gente dice que bueno, es que yo no creo que Dios rechace a este tipo de personas? Esto es expectativa, no es la verdad bíblica. La Biblia dice que a quién Dios rechaza, que a Dios no le gusta. Por nosotros tenemos expectativas a veces sobre las escrituras, imagínate. O sea, tus expectativas a veces son de mayor rango que las escrituras. Llegas a poner las expectativas encima de las escrituras. Pero tranquilo, eso tampoco es nuevo para ti. Eso ya ha pasado desde el inicio de la humanidad. Así como Juan, tú también tienes expectativas que son correctas. Porque tú dices, bueno, Dios es amor, ¿verdad? Si todos tienen esta expectativa, son correctas. Pero incompleta. Alguien vi en un comentario de un video ayer y hablaban de estos temas que usted sabe que son tendencia y que son delicados hoy en las redes. Y una persona comentó, bueno, pero entonces ¿Dios es amor o es ¿cómo es? Justicia? Tendemos nosotros nuestras expectativas a separar los atributos de Dios cuando Dios es simple. O sea, Dios no se descompone, Dios es lo que es. Dios es al mismo tiempo y en la misma cantidad, por decirlo así, plenamente amor, justicia, ira también, que no nos gusta, eso que nos cuesta decirlo, ira, si Dios es ira también. Entonces tendemos nosotros nuestras expectativas a separar a Dios, a ser un Dios compuesto y no un Dios simple. Entonces, Juan tenía una visión parcial. Recuérdense que, de hecho, Juan profetizó el juicio, ¿se acuerdan? Pueden irse atrás, no quiero irme atrás, pero si quieren vamos rapidito. Miren lo que predica Juan. Dice el capítulo 3, versículo 10, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Se dan cuenta? Yo la verdad bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y yo les hablé ahí que ese fuego no es como la iglesia hoy predica Espíritu Santo y fuego. No, ese fuego es el fuego del infierno. Ese fuego es el fuego de la condenación. Porque ahí está hablando, mira lo que dijo el versículo 10, que todo lo que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Y van a ser bautizados? En fuego. Y luego mira lo que dice, para que vean, son 3 pasajes seguidos que dicen fuego. Dice, el bieldo está en su mano, limpiará completamente su era. Escuchen, recogerá su fruto en el granero. ¿Su fruto quiénes son? Sus hijos, su iglesia. Y miren lo que dice luego.
pero quemará la paja, ¿dónde? En el fuego que no se apaga. ¿Cómo se llama eso? Usted sabe cómo se llama eso. Los 3 pasajes seguidos mencionan fuego. El contexto inmediato me dice que ese fuego no. Ese fuego es infierno, hermanos. Dios bautiza con Espíritu Santo a los suyos y a los demás los bautizará con fuego. Locura como canta la iglesia, bautiza, no, con Espíritu Santo y fuego. Yo decía con Espíritu Santo, a ellos con fuego. A mí no. Yo nada más con Espíritu Santo, por favor, Señor. Entonces sí, tenía expectativas correctas. El Señor va a hacer juicio contra el mal. El asunto que es incompleta, ¿por qué? Porque no es cuando Juan quiere. Es cuando Dios quiere. Dios tenía otro plan primero. Repito, no está diciendo que Juan se equivocó en sus expectativas. Más bien, Juan tenía expectativas correctas, pero incompletas porque él se olvidó que desde los profetas estaba también profetizado que los gentiles tendrían un lugar y que era un tiempo también que se iba a abrir para los gentiles, para que todos pudieran venir. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. No puede haber un juicio todavía si no se extiende el plan de salvación a todas las criaturas en el mundo. ¿Entienden eso, hermanos? Entonces las expectativas de Juan eran correctas pero incompletas. Faltaba iluminación. Ahora nosotros a veces somos peor porque a veces ni siquiera nuestras expectativas son correctas. ¿Cierto? Y por eso experimentamos crisis de fe. Hermano, porque cuando tú tienes expectativas incorrectas, cuando son correctas e incompletas te da crisis, ahora cuando son incompletas, hermano, ahí quieres renunciar a la fe, quieres echar para atrás. Y decir, no, hombre, esto es mentira del cristianismo. Mira, quiero mencionarte un dato interesante nada más, que cuando Juan dice que le preguntaran si él era el que estaban esperando o había que esperar a otro, aquí la palabra griega es héteros, y héteros no es, hay una palabra que es alos, que también es otro, y héteros también es otro, pero héteros es otro diferente. Alos es otro de la misma especie. De hecho, cuando Pablo dice que estoy sorprendido que hayan creído en otro evangelio, ahí la palabra es héteros también. Porque quiere decir que es diferente, un evangelio diferente. Claro, evangelio, entre comillas, ¿no? Diferente. O sea que Juan está diciendo, o esperamos otro que de verdad venga. Imagínense. Hay personas que han llegado a la iglesia con expectativas inclusive correctas hasta cierto punto, han creído en Jesús como Salvador, pero de repente hay algunas cosas que chocan, entonces rompen sus expectativas y terminan yéndose o desistiendo de la fe. Porque no pudieron con el dolor. Hermano, porque tener expectativas y que sean frustradas duele mucho. ¿Verdad? Todos dicen amén a eso, ¿verdad? Porque pues todos nosotros también tenemos ideas preconcebidas de cómo Jesús debería responder en nuestras vidas y el mundo. Todos nosotros también tenemos ideas preconcebidas de cómo Jesús debería responder en nuestras vidas y en el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando estas expectativas no se cumplen, sentimos confusión, frustración, incluso dudas en nuestra fe. Eso es algo muy triste, hermanos. Es algo muy triste. Pero yo quiero llevarte una aplicación tremenda en este punto, antes de pasar al siguiente. Y aquí te va a salir en pantalla para que lo puedas leer, porque es bien largo y quiero que toda la idea te quede. Igual se te va a mandar las diapositivas. En nuestra crisis, escucha esto, podemos llevar nuestras preguntas directamente a Jesús, en lugar de alejarnos, como debemos aprender de Juan. Podemos acercarnos más a Él en oración, como nos invita Hebreos 4:16, uno de los pasajes favoritos de mi hermana Maciel. Siempre lo menciona y está bien porque es un tremendo pasaje. Ese es como un paz. Es un paz. Mira, yo no soy digno, pero mira, tengo un paz. Y este paz me permite acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro en medio de la crisis. Cuando te sientes agobiado por la crisis, decepcionado, dudando de tu fe, pues acércate en oración al trono de la gracia confiadamente. Y vas a alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. O sea, para el socorro en el momento adecuado.
para el socorro justo cuando lo necesites. Obviamente, pero tienes que, ¿qué dice allí? Acercarte. Pues si te pones a llorar, que el mundo te ve mal, no vas a encontrar gracia ni socorro, porque tienes que buscarlo. Acércate. La invitación del escritor de Hebreo, acerquémonos. No huye, acerquémonos, no hagas lo de Adán, acércate. Y además, yo continúo con esto, dice, aunque no siempre damos la respuesta inmediata que deseamos, podemos descansar en las promesas, como Romanos 8:28, que dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ya cuando no entendemos, cuando estamos ya que, bueno, Señor, no sé qué tú quieres hacer con esto, pues sabes que si tú amas a Dios, verdaderamente, todas las cosas cooperan para bien. Y todas esas cosas que cooperan para bien, ¿sabe que también cuál es ese bien? Porque eso está en el mismo capítulo donde termina diciendo, nada de esto nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ahí tenemos todo el socorro. ¿Te das cuenta? Lo que estés pasando va a pasar para bien, porque nada podrá. Y ¿sabes también qué dice arriba? ¿Quién podrá acusarte? O sea, tú me entiendes, no eres acusado, o la acusación no tiene poder, tu frustración no tiene poder, tu desánimo no tiene poder, porque tú estás siendo amado por Dios, amas a Dios y todo te está dirigiendo a un bien mayor que tal vez tú no entiendas en medio de la crisis. Pero que estamos seguros, yo estuve investigando para ver si en algún escrito había después de esto, del dicho de Juan. Claro, en el capítulo 14 vamos a entender cómo lo matan y todo, ¿no? Pero después de esto estuve buscando bastante información y no encontré, pero la mayoría de los eruditos creen que después de esto Juan fue fortalecido tremendamente. Y eso vamos a ver un poquito en la prédica que viene. Que todavía el título es algo así como, no lo tengo todavía bien claro, pero es como el reino de Dios es para los valientes. A veces pienso un título de una prédica y tengo que amarrarlo con el que sigue y eso es una cosa ardua porque no puedo salir. Tengo que conectar las prédicas para que tenga sentido para ti todavía más. Así que, hermanos, qué cosa más tremenda saber que aunque no entendamos, si nosotros llevamos nuestras dudas, nuestras crisis, nuestras preguntas, nuestras cosas que nos agobian a Cristo Jesús, nosotros podemos estar seguros que todo va a cooperar para bien aunque no entendamos. Pero muchas veces, también te quiero decir algo, que muchas veces sí vas a encontrar respuesta. Ojo, no pienses que nunca hay respuesta. Siempre habrá ocasiones, mejor dicho, donde vas a encontrar respuestas, pero algunas excepciones no encontrarás, pero Dios aún así va a trabajar para tu bien. Y eso tiene que llenarte de confianza. De hecho, con eso pasamos a al segundo encabezado, que es una respuesta llena de evidencia. Nosotros a veces nos quedamos en la fase 1 y eso que no completa porque no llevamos nuestras preguntas a Jesús, nada más nos quedamos en la crisis. Pero cuando nosotros llevamos entonces, escucha esto, hermano, puedes tener tu crisis, el pecado no es tu crisis, la duda no es tu crisis, hermano, ni tu pecado. Es más, tu desánimo no es pecado, escúchame, el pecado es cuando te quedas allí. El pecado es cuando tu duda no la buscas responder. El pecado es cuando tu desaliento no lo llevas en oración. Ahí está, hermano, no te sientas mal si estás desanimado. Porque eso nos pasa a todos. Siéntete mal si te quedas allí. Como el carro patinando ahí en un lodazal y no sales. Eso sí, es terrible. Porque sabes algo tremendo que yo te digo, hermano, yo primero me como este manjar y después se los comparto, pero, o sea, qué tremendo. Tú puedes presentar tus dudas, tus crisis a Jesús y Él te va a dar una respuesta llena de evidencia. Mira lo que le dijo a Juan. Él no le dijo de que, bueno, vamos a razonar. Dile a Juan que, ay, Dios mío, mira, dile a Juan que confíe. Dile que Él me predicó. Dile que confíe, que pasó con su fe. ¿Ya te asustado por un poquito que sufrió? No. Jesús no le dijo que ese Juan es un incrédulo. Eso dijo Jesús. A veces nosotros somos así, respondemos las dudas, las crisis de nuestros hermanos así. Ah, no, tú lo que eres un mundano entonces, ¿cierto? Ah, no, tú eres falso, tú no eres nuestro, tú no eres cristiano. Vamos a ver cómo respondió Jesús para nosotros aprender cómo respondemos. Jesús le dice, id
y contad a Juan. Escucha, no dijo id y reprenderlo, dijo así, dice, vaya reprendan a Juan, eso dice. Díganle a Juan que no se haga mamerto. No, hermano. No. Mira lo que dice, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. ¿Jesús a qué recurrió? A la evidencia. Dice, oye, está bien, Juan tiene una crisis, pero recuerden esto que está pasando, para que Juan sea fortalecido. De hecho, Jesús responde gentilmente a esta duda de Juan, a esta pregunta de Juan. Y obviamente Juan recuerda entonces los textos de Isaías 35, 5 al 6, que dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Y también en Isaías 61, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón y para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. O sea, tú te imaginas esto. Cuando ellos vuelven a Juan y le dicen lo que Jesús ha dicho, Juan recuerda las Escrituras. Juan recuerda lo profetizado por Isaías. O sea, el mismo que dijo, allanad camino y que enviará a este mensajero que preparará el camino para el Mesías, que Juan había creído, Juan le había creído a Isaías, porque él sabía que había sido profetizado en él y llamado a esa misión, ¿entienden? Ahora también entonces él debe creerle a Isaías a los demás. Y ¿sabes algo? ¿Sabes qué pasa? Apenas yo leí esto y ahorita más adelante se los voy a poner allí. Bueno, en esta diapositiva que sigue, hermano. Pero cuando yo leí la respuesta de Juan, y yo dije, ¿cómo yo aplico esto a nuestra iglesia? ¿Sabes qué me vino a la mente de una vez? El otro Juan, cuando escribe todos los milagros de Jesús y las señales, y dice, estas cosas fueron escritas para que creáis. O sea, cuando yo pensé esto, yo dije, wow, espérate, qué cosa más tremenda. O sea, yo si tengo dudas de fe, está la palabra de Dios escrita para que yo crea. O sea, si tengo crisis como Juan, debo ir a las Escrituras y todo lo que está allí es Jesús diciéndole a cada libro de la Biblia, dile a Eri, dile a Maciel, dile a Sasso, dile que Juan, Marcos, Hechos, Hebreo, Colosenses está escrito. ¿Para qué creáis? Cuando tienes tus dudas de fe, hermanos, aquí está escrito esto para que creas. Eso es tremendo. Yo no sé, pues si, o sea, no quiero ni aplauso, pero bueno, pues, pero quiero es que esto te mueva, es que esto es tremendo. Yo no sé, pues yo me lo gocé, hermano, si tú no te lo gozas conmigo, ¿qué puedo hacer? Pero esto yo decía, qué cosa más tremenda. Entonces la gente está diciendo, no, es que Dios no me responde. Las cosas que están escritas en tu Biblia es para que creas. La gente como dice, tengo un año orando y Dios no me responde. Yo creo que después de esta predica yo preguntaré, ¿has leído tu Biblia? Porque tal vez ahí te está respondiendo y tú no has escuchado la respuesta o no quieres leer la respuesta. Qué cosa más tremenda. Y aquí les escribí algo, hermanos. Así como Juan, Jesús nos ofrece una evidencia abundante. Mira, Juan podía ver un poquito de evidencia. Lo que estaba pasando allí. Nosotros tenemos eso y lo que pasó posterior y posterior y posterior. Y llevamos 20 siglos de evidencia, hermanos. 20 siglos. ¿Tú sabes lo que es eso? De evidencia. Repito, no digo que no te desanimes, que no digo que la crisis, que no puedes enfrentar una crisis. Lo que digo es que hay respuesta. Como para Juan hay respuesta contundente, llena de evidencia también para ti hoy. Así que Jesús nos ofrece una evidencia abundante de su poder y su autoridad. Sus obras, sus milagros y sus palabras siguen siendo suficientes para calmar nuestras dudas y renovar nuestra esperanza. Como dice Juan, entonces, las cosas han sido escritas, estas cosas han sido escritas para que creamos. Y en esa evidencia encontramos la fuerza para seguir confiando. En esta evidencia
encontramos la fuerza para seguir confiando. Y si tú no has encontrado fuerza para seguir confiando en el Señor, es porque no estás leyendo la evidencia. Mira, cuando un detective quiere encontrar algo, un caso, revisa la evidencia una y otra vez, una y otra vez. Y luego dice, ¡Eureka! Ya tengo el argumento bueno. Y sale a defender el caso dispuesto a ganarlo. Pues así mismo tienes que ser un detective. Tú busca aquí. Busca aquí. Porque hay evidencia. Pero revisa la evidencia. Y la evidencia te va a dar respuestas. La obra de Cristo en el pasado y en el presente, porque Cristo sigue obrando hoy, hermanos, sigue siendo un fundamento sólido, no débil, no algo ahí, lo sólido para nuestra fe. En nuestras crisis debemos mirar lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas y en el mundo, y la evidencia del Evangelio sigue siendo entonces suficiente para sostener nuestra fe. ¡Wow! En los 15 minutos que me quedan, quiero ver el tercer encabezado, que es la bendición, entonces, de confiar en Jesús. Tenemos el primero, recuérdense, la pregunta en medio de la crisis. Perfectamente todo el mundo puede estar en esa situación, no es problema. El problema es quedarse allí y no llevar las preguntas a Jesús, las dudas a Jesús, las crisis, ponerlas a los pies de Cristo. Pero luego también tenemos que considerar que ya el Señor ha dado evidencia, una respuesta llena de evidencia. Y luego, ahora tú tienes tu crisis, tienes la evidencia. Ahora viene una bendición si tú confías en el Señor. ¿Te das cuenta? Noten qué tremendas estas palabras que le dice Jesús. Y esto no es un reproche, es una bendición a Juan. Escuchen esto. Cuando les dice lo que le tiene que decir a Juan, añade un y. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Algunos pueden agarrar esto y decir, mira cómo le reprochó, bien que se escandaliza a Juan. Pero realmente es una bendición. Está diciendo Juan es bienaventurado. Porque después que pruebe la evidencia será bienaventurado nuevamente. Porque ya era bienaventurado, pero su fe será más fortalecida. Así que Jesús termina el diálogo con esta bienaventuranza. Sabemos lo que es una bienaventuranza. Bienaventurado es bendito, feliz, es dichoso. Ya usted sabe, por la palabra Macario, que implica eso. Bienaventurado, Macario, feliz, dichoso, bendecido, bendito. Imagínate esta cosa tremenda, el que no se escandaliza de mí. Ahí la palabra esa griega, escandalizo, esa palabra aparece en 1 Corintios cuando dice que es piedra de tropiezo para los judíos, ¿se acuerdan? Y de hecho hasta cuando tu ojo te da ocasión de caer, esa ocasión de caer, o sea, tu ojo izquierdo te hace tropezar, tu mano derecha te hace tropezar, lo que sea. O sea, esto parte con algo que te choca, que te impide avanzar. De hecho, cuando yo di 1 Corintios a los jóvenes a aquella vuelta, yo les hice una imagen donde había un camino y puse una piedra grande. Y yo les mostraba a los jóvenes que así era más o menos la ilustración del texto. O sea, es como que voy a avanzar, pero hay una piedra que se me pone allí con la que yo tropiezo y no me deja pasar por la calle. Pues eso es bienaventurado, que no pone esa piedra ahí, no pone algo que impide que pueda seguir, que choque con su fe y le permita que te estanque, que no puedas avanzar. Pues eso es. Esta palabra griega significa encontrar un obstáculo, en otras palabras, no en el contexto que estamos viendo, encontrar un obstáculo para creer. Escucha, encontrar un obstáculo para creer. En otras palabras, aquí te lo defino mejor en una frase, Jesús te está diciendo que aquellos que no se dejan llevar por las dudas, ojo, el problema no es la duda, sino que se deja llevar por las dudas, dice, aquellos que no se dejan llevar por las dudas, por las expectativas erróneas y los prejuicios acerca de quién es Jesús y lo que ha venido a hacer, son verdaderamente, ¿qué? Felices. O sea, si tú vives, y esto que te voy a decir es fuerte, y tú que me estás viendo tal vez te choque esto, pero te digo algo, si tú no vives un cristianismo feliz, ¿sabes por qué es?
Examínate porque tienes expectativas incorrectas. O porque las dudas no las resuelves. No las llevas a Cristo o a su palabra a resolverlas. O porque tú tienes un prejuicio. Tú crees que Jesús es algo. Pero eso es en tu propio razonamiento. En tu propia deducción. ¿Entiendes? Por ejemplo, alguien por ahí dijo, bueno, si yo he visto parejas de homosexuales que se aman mucho, ¿tú crees que entonces Jesús está bravo con ellos porque si ellos se aman mucho? Esa es tu deducción. Pero eso no es la verdad. ¿Me entiendes? Ya tal vez un tiempo este video se ha censurado por esta frase que acabo de decir. Pero esta persona, cuando entonces ve que un pastor predica contra esto, se siente, ¿cierto? Y se siente como que, oye, no, y te hace infeliz. Y si tienes un amigo que es de eso, entonces ya tú te sientes mal. Y si lo invitaste a la iglesia, y qué suerte que sea el pastor tiró contra eso, te enojas y te frustras y te desanima. Bueno, no voy porque me hizo pasar una vergüenza ese pastor criticando si Jesús lo ama. Eso es tu prejuicio erróneo de él. Pues nosotros no estamos llamados aquí. El predicador no está llamado a hablar de sus prejuicios o de sus expectativas, sino a decir lo que la palabra dice. Y tú deberías aprender a moverte en ese mismo sentir. A no andar según tu prejuicio, sino bajo la luz que brinda la evidencia de nuestro Salvador. Ahora, te voy a explicar algo. Porque cuando hablamos de no encontrar tropiezo, implica confiar en Él, incluso cuando no entendamos lo que pasa, como vimos ahorita hace un rato. Pero te voy a escribir entonces, ¿por qué? Te voy a dar 4 razones para que tú, de hecho te voy a dar 5 razones por las cuales eres feliz si tú realmente confías en Jesús como debes confiar. Si tú eres bienaventurado por confiar en Jesús sin encontrar tropiezos. 5 razones, 5 te voy a dar, escucha. Tal vez tú has vivido un cristianismo un poco desubicado. Pero, aquí le he puesto como título a esta parte, los que no encuentran tropiezo en Jesús son felices, son bienaventurados por, 1, la libertad del sufrimiento causado por las falsas expectativas. Ay, despertar a la niña, me emocioné. Libertad del sufrimiento causado por las falsas expectativas. Cuando tú crees en Jesús correctamente, por cómo es Jesús y por lo que ha escrito, ha dejado en su palabra escrita, ¿sabes qué? Tú no sufres por expectativas equivocadas. Porque tú sabes que va a pasar así. Y eso te da felicidad, hermano. Es como cuando tú has visto que una persona tú piensas que te va a fallar y te falla, pero ya tú sabes que te iba a fallar, a ti no te da dolor. Tú lo esperabas, de hecho. ¿Entiendes eso? Y yo soy experto programándome así, no se crean. Tengo como un botón de eliminar expectativa aquí, de este. Y mi esposa se sorprende porque a veces me cuenta algo y me ve y me dice como, no, ni te moviste. Y yo, exacto, sí. Ya había aquí puesto el botón de quitar expectativas. Y terrenalmente, no estamos hablando de evangelio, humanamente pregúntenle, eso me hace feliz, yo estoy tranquilito, hermano. Y a veces la gente llega con una noticia que cree que es escándalo, qué locura, Pablo. ¡Ah! Y yo dije, pero espérate, ¿qué pasó? Que eso iba a pasar. ¿Qué pasó? Entonces no me revuelve nada, no me da nada. O sea, ahora, si eso es mundanamente hablando, sí, terrenalmente. Ahora, ¿qué pasa si en el reino tú tienes ese concepto también claro? ¿Sabes cuándo te va a ayudar eso? Cuando tu hermano te falló. Y tú no te vas a tirar de que no, del cristianismo, la fe no existe. ¡Ah! ¡Ah! Sino que tú sabes, bueno, mi hermano me iba a fallar porque es un hermano que está luchando con la carne. Que está luchando con el pecado. ¿Qué esperabas? ¿Que fuera un ángel? No ese. O sea, ¿qué esperabas? Que tuviera alas hermano, si tú tienes esa expectativa, estás equivocado. Alguien dijo también, ay, pero es que en la iglesia yo pensé que nadie te iba a tratar. No, pensaste mal, esa es tu expectativa. Porque cuando te conviertes aquí tienes que decirle a tu hermano, cuando te traes una visita, míralos a todos bien. Cualquiera te va a fallar, prepárate. Pero no son cristianos, sí que tiene. ¿Cuántos cristianos sinónimo de perfecto? Pero le creamos expectativa a la gente.
Ay, mira, ve a mi iglesia todo el mundo se trata bien. Ay, tuvieras una locura, ese es el amor que abunde. Llega el hermano y vino una hermana y le miró la cara. Ay, vea, expectativas creadas falsas que traen dolor y desánimo. Estoy hablando mentira, discúlpenme. No, nunca ha pasado eso, ¿cierto? Es que mi imaginación. Hermanos, ser bienaventurado es tener la libertad, ser libre del sufrimiento causado por las expectativas falsas. Pero también te digo otra parte. Algunos se van a reír aquí también. ¿Sabes que ser bienaventurado y no encontrar tropiezo en Jesús ni en sus enseñanzas también te libra y te da la paz al soltar el deseo desmesurado de juicio y venganza? ¿Tú sabes cuánta gente sufre apurando a Dios para que se venga de los malos? ¿Tú sabes cuánta gente dice, ay, ojalá pague? Hermano, yo te voy a decir una cosa. Tú puedes llamarle que eso es deseo de justicia, pero tu bilis alterada y tus intestinos malos te dicen que eso no está pasando como si nada. Tus vísceras te van a mostrar que no están así como que yo estoy nada más pidiendo venganza divina. No, hay un odio, un rencor que se va desarrollando allí si le das cabida a eso. Y eso es encontrar tropiezo en Jesús. Porque eso es creer que Dios no tiene el control de eso, hermanos. Escucha esto. No es que cuándo va a pagar. Es que tú no sabes cuándo va a pagar. Dios sabe cuándo va a pagar. Pero de que va a pagar el que tiene que pagar. Escúchame. Ahora, no va a pagar el que tú quieres que pague. Escucha esto. Va a pagar el que tiene que pagar. ¿Estamos? No va a pagar el que tú quieres que pague. No. Tal vez que tú quieres que pague va a ser salvo. Va a pagar el que tiene que pagar. ¿Quién es? No lo sé. Yo no lo sé. Y me libro. Tengo paz y soy bienaventurado porque no encuentro tropiezo en la enseñanza de Jesús. Porque aquí está prometido que Él separará la paja del trigo. Hermanos, Él separará la paja del trigo. Listo. Preocúpate. ¿Eres trigo? Tranquilo. Tranquilo. La paja va a ser quemada. Escucha, hermano. La paja no va a ser metida con el trigo. Aquí lo dice. La paja va a ser quemada. Punto. Tú eres paja o trigo. Ese es tu problema. Pero no, el trigo no está preocupándose por la paja, hermanos. En un sentido de venganza y de juicio. Se preocupa para evangelizar, se preocupa para llevarlo a Cristo. Ahí sí, el trigo quiere transformar la paja en trigo. Es lo que debería hacer. Por hoy vemos trigo que anda queriendo quemar la paja antes de que el dueño de la obra queme la paja. Y esto implica ser cristiano, hermanos. Por eso es que es chocante. La primera vez yo vi sus caras cuando yo le dije que uno puede ser un cristiano feliz. Uno como que, wow, espérate, Pablo. ¿Qué pasó? Te me fuiste a la nueva era. ¿Por qué no puede ser feliz? A ver, ¿por qué? Porque el mundo tendrá aflicción. Claro, sí, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, ahí estaba, confiar. ¿Y qué dijo aquí? Bienaventurados los que confían, dice una versión. La TLA dice, bienaventurados los que confían en mí. O sea, si dice, bienaventurado el que confía en mí, y quiere decir eso, feliz el que confía en mí, ¿cómo yo no voy a ser feliz? A ver, dígame, ¿cómo yo no puedo ser feliz? Si la Biblia dice, felices los pobres en espíritu. Si yo soy pobre en espíritu, porque no he de ser feliz, hermano. Felices los que lloran por su pecado. Felices los misericordiosos. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Felices los mansos. Menciona 8 veces que sean felices y nosotros no queremos ser felices. O sea, tú te das cuenta, porque estás metido en el evangelio dogmático del catolicismo romano ese de... Pues no, yo hermano, yo quiero ser feliz. Y yo sé que el mal lo va a pagar. ¿Sabes por qué? Porque yo no soy el que ando anotando cuentas, sino que es Dios. Y a Dios, escucha hermano, cuando Pablo dice que no puede ser burlado, ¿sabes qué? A Dios no se le va a escapar ninguno. Ninguno, te lo aseguro, hermano. Mira, yo te puedo prometer algo, hoy te lo prometo. A Dios no se le va a ir ninguno que debe pagar. Eso te lo aseguro. Ninguno se le va. Todo el que va a pagar, te lo repito, va a pagar. Preocúpate cuando tú quieres que pague a tu tiempo. Juan quería que Herodes fuera derrotado cuando él quería.
Y Dios le dijo, no es cuando tú quieres, es cuando yo quiero. ¿Eso te va a hacer dudar de mí? Perdóname, Señor, perdóname, si es cierto. Cierto. Que esto te sirve, hermano, para tu vida. Pero también te digo una cosa, hermano. La tercera cosa, que somos felices los que no encontramos tropiezo en la enseñanza de Jesús, es que desarrollamos una confianza, escucha, inquebrantable en el plan soberano de Dios. O sea, ¿tú entiendes la felicidad que tiene una persona que confía en la soberanía de Dios? Te pregunto. Mira, tú sabes que es triste. Hay personas, hermanos, que están y que tristes y que ay, yo estoy triste. Y son cristianos y dicen, yo estoy triste porque es que mis tíos ninguno se ha convertido al Señor y toda esa gente se va al infierno. Estoy. Mira, yo no sé, hermanos, qué familiar mío se salvará, ni cuál de ustedes se salvará. Pero yo sí sé que en el cielo no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Así como yo estoy allá, el que se perdió y era familiar mío, yo estaré feliz. ¿Por qué no he de estarlo aquí? Ahora, ¿te sientes frustrado? Ve, evangeliza. Pero si lo rechazan, entonces, ¿qué tú puedes hacer? Tienes que confiar en la soberanía de Dios. Entonces nosotros somos muy románticos en las tonterías que nos compete, pero en otras cosas, si somos románticos, no somos románticos. Mira, hay gente que está preocupada, ay, la salvación de mi tía, pero la tía viene y no tiene que comer. Y, bueno, yo no sé, su marido que no la mantiene. Así somos, porque Dios mío, santo Dios. Hipócritas, hoy en digo Juan. ¿O me equivoco? Orando preocupado por un familiar que ni lo tratan, hombre. Entonces, ¿qué dice? Se irá al infierno, me da cosas. Hermano, cuando tú entiendes el mensaje redentor, desarrolla en ti, y no encuentras tropiezo, desarrolla en ti una confianza inquebrantable en el plan soberano de Dios. Dios es soberano, Él sabe lo que va a hacer y todo lo que hace siempre va a ser lo mejor. Aunque para ti no lo parezca, para Él es lo mejor. Y por eso para nosotros debe ser lo mejor. La cuarta cosa que nos da felicidad es esperanza y gozo incluso en la adversidad. Hermano, no sé usted, y tampoco está en la Biblia, pero yo creo que después que los discípulos de Juan llegaron a Juan, Juan entendió y Juan pudo enfrentar todo lo demás con gozo y esperanza, hermanos. Es más, cuidado que cuando estos llegaron, Juan entendió la revelación entonces del Señor. Y dijo, espérate, ok. Entonces esto tiene que ser así. ¿Me entiendes? Y la quinta, hermano, que es el mayor problema que enfrentan los cristianos, que son cristianos que no son cristianos. Porque son cristianos, pero no saben ni a quién siguen, hermanos. Ese es el mayor problema del cristiano hoy. ¿Saben? Si a mí me preguntan, Pablo, ¿cuál es el mayor problema del cristiano? Yo le digo, el problema mayor del cristiano es que no sabe qué es ser cristiano. En serio, hermanos. Hagan una encuesta. Y no saben la felicidad que es tener una identidad firme en Cristo. La felicidad que da tener una identidad firme en Cristo. Cuando tú sabes lo que tú eres en Cristo, cuando tú sabes quién es ese Cristo, cuando tú sabes lo que ese Cristo pagó, cuando tú sabes cuánto tú pusiste a la cuenta, tú pusiste el pecado y Él puso la salvación. Y cuando tú te das cuenta que Dios tenía ese plan soberano desde la eternidad y que Él controla todo y que tú en Cristo vas a sufrir, pero en medio del sufrimiento, en medio de tu crisis vas a encontrar respuesta, vas a encontrar fortaleza y vas a encontrar sustento. Hermanos, tu perspectiva de la vida cambia. Y yo puse una frase mía aquí, le pongo mi nombre por si la vas a postear, que salga mi nombre aunque les duela a otros. La bienaventuranza escucha esto, la bienaventuranza de confiar en Jesús no se basa en lo que entendemos o esperamos, sino en la paz que experimentamos cuando dejamos de tropezar con nuestras propias expectativas y aprendemos a confiar en Él tal como Él es. La confianza, hermano, de Cristo trae paz y bendición en medio de la incertidumbre. Bueno, esta frase la craneé, ojo, valórela. Porque tuve que poner bien esta idea aquí, plasmarla bien, hermano, porque es ese el problema. Tenemos que eliminar nuestro tropiezo con expectativas falsas, con ilusiones fantasiosas, y aprender a confiar en Jesús tal como Él es. Hermano, eso te va a dar te lo digo, mira, escucha, te lo digo yo.
Una de las cosas que la gente siempre me dice a mí, Pablo siempre anda riéndome. Y luego dice, bueno, y ahora es cristiano y siempre anda riéndose. Que el otro es malo, pues eso no me sorprende, pero él va a pagar cuando tenga que pagar, si tiene que pagar, y si no, no pagará, listo. Pero ¿qué tú piensas? ¿Pagará o no pagará? No lo sé, eso no es mi problema. Mira, hasta la tabla se cae, me caigo de la unción. Así que, hermanos, yo quiero que este mensaje de hoy de verdad te aliente. Vive el cristianismo diferente, hermano. Vive un cristianismo feliz. Jesús, en el mensaje que le manda a Juan, termina diciendo, bienaventurado el que no encuentra tropiezo en mí. Y eso nos queda a nosotros hoy, bienaventurado el que no encuentra tropiezo en él. Feliz es el que entiende las enseñanzas y no se llena de expectativas equivocadas. Así que, como conclusión, hermanos, quiero decirte que en medio de la crisis de fe, y no, mira que no puse si tienes alguna crisis de fe, porque la vas a tener. De hecho, si no la tienes, preocúpate, seguro no estás en la fe. Porque todo, hermano, yo experimento crisis de fe. Semanalmente, aunque sea una. Pero ahí es donde tengo que terapiarme y no encontrar tropiezo en mis expectativas y en mis ilusiones o en todo lo que se quiera interponer entre la verdad de Jesús y mis ideales. En medio de nuestra crisis de fe, Jesús nos anima a realinear, escucha, a realinear toda la semana, como hoy tienes que hacer tú también, o tal vez todos los días, a realinear nuestras expectativas con la palabra y reconocer que su obra y palabra son suficientes para calmar nuestras dudas. A través de su evidencia, los milagros, su enseñanza y su gracia, esa gracia que se hace evidente en todos nosotros, hermanos. Tu testimonio es una evidencia de la gracia. Porque tú no estás aquí por ser más sabio. Ni tampoco tú estás aquí porque, ay, mira que de la nada yo sentí buscar al Señor. Y no sé, me dio una cosa así y Señor, ay, ¿dónde está? Yo voy a buscarlo. No, es la gracia de Dios que te trajo aquí. O que te ha llevado a donde vayas, a la iglesia que vayas, o lo que sea. Él nos ofrece una respuesta que renueva, hermano, nuestras esperanzas en su palabra. La verdadera bendición de confiar en Él es una bienaventuranza que va más allá de las circunstancias, encontrando paz y gozo en, dígalo, en su soberanía. La gracia de Dios nos sostiene, no importa, hermano, escúchame, cuán débil sea tu fe. Tal vez tú piensas, ay, no, es que Él tiene más fe que yo. No importa cuál, Él te sostiene. Cualquier nivel de fe es sostenida por el Señor. Y nos llama a descansar en su fidelidad, sabiendo que en Él hallamos nuestra verdadera felicidad y seguridad, hermano. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que hoy ha sido de gran consuelo para nuestras vidas. Señor, nosotros muchas veces atravesamos estas crisis, muchas veces renegamos, otras veces hasta blasfemamos, Señor. A veces no sabemos lidiar con las crisis de fe. A veces no sabemos lidiar con los tiempos difíciles, o situaciones difíciles, problemas familiares, problemas conyugales, problemas sociales, de amistad. No sabemos a veces lidiar con problemas con nuestros propios hermanos en la iglesia también. Señor, ayúdanos a que nuestras expectativas sean dirigidas por tu palabra y no por nuestro pensamiento carnal, por nuestro pensamiento caído, sino por tu palabra y por nuestra mente renovada diariamente por tu propia palabra, Señor. Ayúdanos a que podamos nosotros todos los días seguir encaminándonos, Señor, según tu voluntad y entendiendo el plan redentor que tú has trazado para nosotros, y al mismo tiempo descansar en tu soberanía, descansar en que tú todo lo sabes, y todo en tu plan tiene un propósito, nada es al azar, y yo debo descansar en ese plan, en esa soberanía y en esa sabiduría, y mantenerme tranquilo y feliz, sabiendo que yo no encuentro nada en tus enseñanzas que me haga, Señor, tropezar, sino lo que tengo yo en mi mente, que es como una piedra de tropiezo que se pone enfrente día tras día, Señor. Quita esa piedra. Señor, que tu Espíritu Santo redarguya mi corazón para convencerme cada día de tu verdad. Y que mi verdad supuesta, Señor, cada día sea menospreciada por preferir tu verdad, Señor, antes que la mía. Porque tu verdad es la verdad. Tu verdad es pura. Y tu testimonio hace sabio hasta el torpe.
Así que ayúdanos, Señor, a crecer en tu palabra y encontrar consuelo en ella en medio de nuestras dificultades. Porque tú das respuesta. Porque tú eres un Dios que está presente. Tú no eres un Dios que está ausente, sino que está presente. Eres un Dios que en medio de la circunstancia difícil estás allí respondiendo. Ayúdanos a escuchar, ayúdanos a leer y a tener un corazón dispuesto a ser guiado y enseñado. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Gracias a los que nos vieron por Instagram. Saludos, un abrazo y nos vemos el próximo domingo.